El Señor está con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Después que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús le dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijo de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejándolo en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. La fe en este santo evangelio es han borrado este pecado. Pueden sentarse. El Papa nos ha propuesto el tercer domingo de ordinario dar énfasis a la palabra de Dios, ¿verdad? Que a veces lo olvidamos. Solo lo leemos cuando venimos, la escuchamos cuando venimos a la misa. Importante, la palabra de Dios tiene que ser nuestro alimento diario. Escuchar esta palabra, como decía el Salmo, para que Él nos descubra su voluntad, su camino. Ese camino que necesitamos nosotros conocer en este mundo lleno de tantas cosas, como dice San Pablo, ¿verdad? No aferrarnos a este mundo. Todo lo más de este mundo es relativo, termina. Pero la palabra de Dios es eterna. La palabra nos conduce a la eternidad, a la amistad con Dios, a encontrarnos y a conocernos a nosotros mismos y a conocer a los demás. La palabra es sabiduría. La palabra también nos ilumina nuestra propia realidad, nuestras debilidades, nuestros pecados, pero también nos da una palabra de esperanza, de saber que podemos, ¿verdad?, conocer a Dios, que es compasivo y misericordioso. Vemos en la primera lectura cómo Dios manda a Jonás para que lleve esta palabra, que en principio parece dura, pero esa palabra se supone que iba con un mensaje de salvación, invitándoles a la conversión, ya ante todo, porque siempre el Evangelio es una buena noticia, aunque nos pueda corregir y nos hace ver nuestros errores, siempre está ante todo la misericordia, la bondad y la paciencia del Señor. Ahí le dice, pues, dentro de 40 días, o sea que le espera, dentro de 40 días va a estar destruida si no cambia. Y aquello, pues, todo el pueblo escuchó la palabra de Dios con el corazón y entró una conversión, una vida diferente, un acto de penitencia, ayuno, llantos y todo lo que pudiesen expresar de arrepentimiento al Señor. Esa palabra de Jonás, que es la palabra que Dios le había encomendado, hizo cambiar, ¿verdad?, a este pueblo. Entonces, a nosotros también, no solo a nivel personal, sino también familiar, la palabra de Dios la tenemos que estar siempre escuchando, con el corazón, no de oídas, porque entra por un oído y sale por otro cuando no hay interés, cuando no hay deseo de conversión, cuando no hay fe y humildad, pues la palabra pasa desapercibida. Pero cuando la escuchamos con humildad, con el deseo de cambiar, de qué es lo que Dios quiere de nosotros, entonces será diferente en nuestra vida. Y así, si todos nuestros hogares
se dejasen iluminar por la palabra de Dios, vamos a tener, ¿verdad?, una gran familia iluminada. Y si tenemos una gran familia iluminada y por el camino del Señor, también nuestra sociedad va a caminar por el buen camino y no por la falsedad, el error, las tinieblas. Entonces creo que es un compromiso nosotros como católicos, ¿verdad?, como cristianos y católicos, ser esa luz, porque llevamos la palabra de Dios. Esa palabra que se ha encarnado. No solo recibimos la palabra teórica de la Biblia, sino también esa palabra encarnada, que es la Eucaristía. ¿Ya? Entonces, hoy propongámonos en este domingo en familia leer todos los días, en que sea un pequeño texto bíblico por la mañana, por la tarde, pero que toda esta familia, este hogar, esté siempre iluminado y conducido por la palabra de Dios. Qué bueno sería. A veces nos estamos rompiendo la cabeza, ¿qué hacer? ¿Qué hago? Y a veces le escuchamos a una persona que está llena de egoísmo, ¿verdad? Cuando hay problemas entre matrimonio, ¿qué pasa? Pues dejarlo, es fácil. Y a veces hasta las suegras se meten en el pleito de los esposos. Y hay siempre malos consejeros. Y tenemos el consejo más grande, que es la Sagrada Escritura, y no la leemos, ¿no? Entonces tenemos que pensar que necesitamos esta palabra de Dios, que donde está la sabiduría, donde está escrita la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, hermanos, en este mundo también donde se escuchan muchas palabras falsas, ¿verdad?, por los medios virtuales, que a veces se usan para eso, para conducirnos por otro lado, por otros caminos. ¿Cuánto sufren vuestros hijos, adolescentes, jóvenes, ya llenos de todas esas cosas, de falsas promesas, y por eso, ¿y nosotros qué le damos? Entonces es importante en el hogar, ¿verdad?, alimentarnos de la palabra de Dios, compartirla, y ahí nos evitamos grandes problemas, nos evitamos saber a veces actitudes negativas, porque si somos dóciles a la palabra de Dios, si la escuchamos con humildad, nos vamos a corregir nosotros mismos. Y cada quien que se corrige, pues habrá paz. Porque así es, la paz viene de un corazón humilde, un corazón que reconoce sus errores, y así también vuelve la paz, la armonía, ¿verdad?, el bien en el hogar, en la familia. Entonces, hoy hagamos eco, como vemos en el texto del Evangelio de hoy. Mire qué palabra, cómo llegó a estos primeros discípulos de Jesús. Solo los encontró, ¿verdad?, y algo les habló del reino, como dice, el reino de Dios está cerca. Conviértanse, escúchenlo, tengan fe, ¿verdad? Y estos primeros discípulos pronto abandonaron el trabajo que tenían. O sea que la palabra de Dios les dio más sentido de vida. Dice, le hizo ver a Jesús que eso era, sí, bien, pero hay algo mejor que el trabajo. Es ser hijo de Dios, ser discípulo de Cristo. Y ellos aprendieron con esa palabra que Jesús les dijo, lo invitó, vengan, síganme. Y ellos le siguieron. Hoy nos llama el Señor también que les podamos seguir, que dejemos, como dice San Pablo, las demás cosas que son necesarias pero no fundamentales, ¿verdad? La palabra de Dios, el reino de Dios. Tratemos de ganarnos el reino de Dios desde ahora, haciendo obediente a su palabra, a su espíritu que nos da a través de esa palabra. Entonces podamos ser más libres, más llenos de amor, más llenos de esperanza entre nosotros. Tenemos que construir o dejar que el Jesús construya el reino de Dios entre nosotros desde ahora, en este camino. No esperar que como un regalo ya bien empacado, sino que el reino de Dios se va creando ya aquí. Por eso Él ha dicho, el reino de Dios está cerca. Crean el Evangelio, crean en su palabra. Y eso es que nos falta. Hay crisis de fe de la palabra de Dios. Podemos escucharla, pero no de todo corazón, no con humildad,
no para cumplirla. Y ahí está la crisis. Tratemos pues de imitar en esta semana, ¿verdad?, este mensaje que se nos da hoy, esta celebración del domingo de la palabra de Dios. Alimentémonos constantemente. También les digo a los diferentes movimientos eclesiales, tengan siempre presente en su crecimiento, en su meditación y en su oración la palabra de Dios. Ella es, porque podemos hablar de tantos métodos y tantas reglas y tantos estatutos, pero si no nos sentamos, si no nos dejamos conducir por la palabra de Dios, se termina, ¿ya? San Francisco decía a los frailes, la regla y norma de los frailes menores es el Evangelio. Él es, no otra cosa más. Esa es la fuente de sabiduría para todos nosotros. Ánimo pues, hermanos, les invito pues a que todos hagamos ese propósito hoy al Señor en esta Eucaristía. Pongámonos en pie para profesar nuestra fe.